Padre, tú eres digno de ser alabado y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por lo que tú haces y sigues haciendo por nosotros. Toma control de este servicio, corrige y instruye en justicia, Señor, para que todo hombre sea perfecto y cabal para toda buena obra. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, te manifiestes conforme a la predicación, Señor, y que tú, Señor, abras los corazones y las mentes, Señor, para recibir el mensaje que tú tienes hoy, esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos. La escuela dominical está despedida. El clima dice, mira, 75, 80 grados, bien rico, y luego de repente viene el frío. Y luego mañana caliente. Luego por eso llegan las enfermedades, las alergias. Pero le damos honra a Dios. En inglés se dice backsliding, ¿verdad? Y aquí dice, quiero enseñarles algo que dice aquí, googleé. En el griego, otra palabra para backsliding es apostasía o rebellion. En el hebreo, the Hebrew word for backsliding is, I can't even pronounce it, but it means turning away or apostasy. Cuando traducimos, when I translate backsliding, translated to English, it's used as rebellion. Y rebelión, dice aquí en el hebreo, más se asemeja a rebeldía en el contexto bíblico, que significa rebelión o sublevación, y se refiere a la desobediencia a la autoridad, especialmente a la de Dios. Rebelión, dice el Señor, esto se predicó hace 2 semanas por medio del pastor. Rebelión, dice el Señor, que yo estoy casado con una casa rebelde. Y rebelión es introducido como ¿qué? Adivinación, como brujería, en otras palabras. Quiero ir a la palabra rápidamente a 1 Corintios. Si no estoy equivocado. No, perdónenme. Primera de Pedro. First Peter. Chapter 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Dice en el versículo 7. No, perdón, 17. First Peter chapter 4 and verse 17, brother. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 17. ¿Lo tienen? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y, versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá
el impío y el pecador. Versículo 19. De modo que los que padecen según a la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Porque es tiempo, dice el versículo 17, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y primero comienza por nosotros. La semana pasada tocamos el punto aquí en Primera de Tesalonicenses. Acuérdense, los que estaban tomando. Asher, me bajo de este púlpito y te enseño cómo se tiene que comportar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, nomás quiero refrescarte lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más en saber cómo conducirnos delante de Dios. ¿Y dónde se empieza ¿cómo se dice? Behavior. La conducta. Se empieza en la casa de Dios. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Como tú te conduces en la iglesia o fuera de la iglesia, es representación a lo que tú estás declarando. Rebelión. No puede uno decir, y se ha preguntado, porque yo lo he visto y lo he oído en las redes sociales, can a Christian come back after they backslid? ¿Puede un cristiano regresar después de que se ha apartado de Dios? Punto número 1. ¿Por qué te fuiste? Y ese es el único punto que debe de haber. Porque si supieras de dónde Dios te sacó, no te hubieras apartado. Porque batallas con el pecado y con la inmundicia y con la maldad, no significa que te debes de apartar de él. No significa que te vas a dar por vencido. Dice la palabra, pelea la buena batalla. No dice, date por vencido. No dice, no, pues no, Dios me perdona y voy a hacer lo que... No. ¿Qué dice? Pelea la buena batalla. Pero todo se comienza en la casa de Dios. Y tú dices, no, pues es que la iglesia está mal. No, el que está mal es aquel que no lee. Dice la palabra, que nos dice la palabra de Dios, que nos enseña escudriñar las escrituras, porque en ellas pensáis tú que tienes vida eterna. ¿Por qué la gente camina en duda? ¿Por qué camina en rebelión? Mi pueblo perece por la falta de conocimiento. No porque el conocimiento, no hay conocimiento, pero porque han rechazado el conocimiento de Dios. Dice aquí en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y luego se da una coma. ¿Qué dice? Lo que está declarando aquí Pedro por medio del Espíritu Santo, porque es tiempo. It's about time. En otras palabras, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. ¿Cómo nos conducimos delante de Dios? En tu casa, en tu trabajo, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, ¿cómo te conduces tú delante de ellos? Y dice el Señor que ya es tiempo que se comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos? Todos pensamos que
que el pecador son aquellos que están viviendo, aunque andaban ayer en el Wild Hog, ahí tomando y haciendo todo. Esos son los que Dios dijo, no. Dios dijo, ellos ya están perdidos. No puedo alcanzar a aquellos cuando tu corazón está lejos de mí. Porque tu rebelión, como les dije en el libro de Amos, que Dios le dijo, 3 pecados y 4 pecados has cometido. Le dijo a todas las naciones. Pero cuando vino a Judá y a Israel, le dijo, tú te apartaste de Dios, de mí, tu Dios. Mucha gente que se dice y declara ser cristiano, anda ya metiéndose donde no debe. Y no vamos a decir, porque quiero que no tomemos esto a mal, porque nos enseña en el libro de Corintios, capítulo 5, si no estoy equivocado, que qué chiste tiene que andes con los fornicarios, con los de esto, para allá y para acá. Es mejor que ya no existiéramos. Tenemos que vivir esta vida, tenemos que trabajar, trabajamos con pecadores, trabajamos para pecadores, trabajamos con pecadores, ¿me entiendes? Tus vecinos no están salvos, ¿me entiendes? A mí me gusta ir, no sé si ustedes han ido al restaurante El Bucanero en San Antonio, sirven muchos mariscos, y a mí me gustan mucho los mariscos, y porque yo voy y como allí hay mariachi, ahí hay corridos, ahí hay cerveza, ahí sirven de todo. Significa que yo soy parte del pecado de eso. Yo nomás voy a ir a comer. Voy a comer y vámonos. Voy a SeaWorld, me voy a divertir, voy a llevar a los niños y ya, se acabó. Pero que andes ahí, hey, tráemela, que te traen una de esta, ¿cómo se llama? Una copa así grandotota. Y te echan con la cerveza que tú quieras, ahí tienen. Imagínate yo, gloria a Dios, dame 3 de esas. Hay que saber cómo conducirnos delante del pecador. Hay que saber cómo y cuándo, cómo separar el mundo y a Dios. Para poder, no todo el tiempo vamos a andar, ay, aleluya. Cuando Dios te lleve y te dice, vive este mundo, pero no como el mundo, tú seas parte de ese mundo. Que no vivas para el mundo. Pues nos enseña que aquel que esté casado viva como si no tuviera esposa. Aquel que no tiene esposa, que viva como si no tuviera también. Significando que no debe de ser la prioridad tu mujer ni el mundo. Lo que debe ser prioridad es Dios. Porque todo me es lícito. Yo lo puedo hacer si yo quiero, pero no me conviene. No me conviene andar ahí metiéndome y qué rollo. No me conviene. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a hacer la casa de Dios una casa rebelde. Voy a hacer la casa de pecado. Voy a hacer la casa de iniquidad y de maldad. Y luego voy a venir el domingo. Pastor, ora por mí. ¿Hasta cuándo vamos a entender cómo vivir esta vida de acuerdo a lo que Dios ha puesto en su palabra? Amén. Mira lo que dice aquí en el libro de Primera de Samuel. Y quiero que veamos una cosa, porque esa palabra me puse a analizarla esta mañana. Rebeldía, backsliding. Todos lo dicen en inglés. God's married to the backslider. Dios está casado con una casa rebelde. Pero si leyeran el contexto de ese libro de Jeremías capítulo 3, él dijo que le va a dar un recibo de divorcio a esa casa rebelde. Y entonces, ¿qué Dios dice? 1 Samuel chapter 15, my brother. Primera de Samuel capítulo 15.
Rebeldía. Dice en el versículo 22, ¿lo tienen? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, está preguntando aquí una pregunta. Dice en inglés, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? ¿Tú crees que Dios se complace con tus holocaustos y tus víctimas? ¿Tú crees que Dios se complace en eso? ¿Tú crees que Dios tiene complacencia en tus conveniencias? Ay, no, Dios sabe que yo lo amo, ya nada me importa. Yo sé que Dios me ama. Ay, pero Dios, tú me amas, tú muriste por mí. Pero el Señor está diciendo, pero tú no muriste por mí. Tú no moriste conmigo. Tú no moriste para mí. Tú viviste para ti. Dice aquí el Señor, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mira, Señor, yo fui a la iglesia, yo soy buena persona, gané dinero y yo le di mi diezmo primero. Pero tus ganancias son sucias. Te diste a ganar ese dinero y pusiste ese trabajo, ese negocio, ese dinero en prioridad que mi palabra. No puedo ir a la charcha porque tengo que trabajar. El que no come, no. El que no trabaja no come, pastor. ¿Dónde está tu prioridad? What's your priority? ¿A qué estás poniendo? No, yo pongo a Dios, me despierto y yo, en el nombre de Jesús. Me persino, yo voy y yo le echo ganas y yo conozco a Dios. A ver, ¿conoces a Dios? ¿Qué dice la palabra? Pues no leo la palabra todos los días. ¿Cuál es tu prioridad? Dices que el Señor, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué gana ganarse el mundo y perder su alma? El ganar el mundo no nomás es dinero, porque todos quieren decir, es que el pastor gana $15,000 a la semana. Está ganando mucho dinero. Más porque agarró un buen trabajo. Está perdiendo su alma. El perder su alma no nomás es ganar dinero. Perder su alma es cambiarlo por una botella de vino. El ganarse el dinero es por verse bien delante de la gente. ¿Qué no dice la palabra en el libro de Proverbios que la soberbia es abominación para el Señor? Porque antes de que venga la caída o que venga la rebelión, ¿qué viene primero? La soberbia. Y no viene por causa de alguien más. Viene porque está en ti y no lo echaste fuera. ¿Qué viene siendo la armadura del Señor? ¿Que no viene siendo la coraza de justicia que protege tu corazón? El cinto de la verdad que te libera de toda maldad. El calzado de la paz que guarda tus pies de maldad. Pero no peleaste la buena batalla de la fe. No guardaste tu paz, no viviste la verdad y no guardaste la justicia. No peleaste la buena batalla de la fe. Pusiste y aguardaste la fe, que es la espada del Señor. Te quitaste el yelmo de la salvación. Porque como dice la escritura en el libro de Proverbios, un poquito de doblar las manos, cierra los ojos. Te quedaste en tu comodidad. Te quedaste en el placer de tu comodidad. En vez de pelear la buena batalla de la fe,
En vez de pelear esos dardos del enemigo, ese orgullo, esa semilla, tú dejaste que ese dardo penetrara y penetre y te quite tu salvación. Pero nadie puede perder la salvación. Dice aquí, ciertamente, vamos a ver si es cierto, si alguien puede perder la salvación o no. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Prestar qué? Atención. ¿Estás poniendo atención o tienes la mente en otro lugar? O te entra por un oído, te sale por el otro. Quedémonos ahí antes de irnos al siguiente verso. Vámonos a primera de Isaías. Dice Isaías capítulo 1. Isaiah chapter 1. Cuando lo tengan, digan amén. Isaías capítulo 1. Help me, oh God. ¿Lo tenemos? Versículo 3 dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Te digo, ponte la armadura de Dios porque no puedes pelear esas cosas. Pero no caminas como si no tienes entendimiento, como si no lo has oído, como si no lo quieres oír. Está comparándote con un animal. Dice, el buey conoce a su dueño. El asno conoce a su señor. Pero mi pueblo, los que se dicen decir cristianos, los que declaran y hablan en lenguas, los que usan el velo, los que tienen la apariencia de cristianos, andan como si no tuvieran conocimiento, llevando sus miembros a ser los miembros de una ramera. Pero mira lo que dice el Señor. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira el Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿A qué quieres que te castigue? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón, dice aquí, mira, doliente. ¿Para qué te sigo castigando? Si aún se te sigo castigando, te sigues revelando más. Y dice el Señor, toda cabeza está enferma. ¿Por qué los matrimonios? ¿Por qué nosotros que declaramos la santidad o ser los cristianos, tener la verdad? Está el divorcio peor que el mundo. Por la rebeldía. Porque se te ha olvidado de dónde Dios te sacó. Te lavó, te limpió, te amó.
pero tú te volviste atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Mira cómo lo dice en inglés. Why should ye be stricken anymore? ¿Cuántos de aquí se han cansado de sus hijos cuando están ustedes castigándolos y corrigiendo a los bebés? ¿Para qué te llamo la atención si vas a hacer lo que se te pegue la gana? ¿Para qué te pego? ¿Para que te castigo? Te quito la tablet, te quito esto, te quito lo otro y aún así no quieres hacer caso. ¿Sabes qué? Haz lo que tú quieras hacer, pues. Romanos capítulo 1. Romans chapter 1. When you have it, say amen. ¿Lo tienen? Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es que Dios está casado con una casa rebelde. ¿Por qué crees que vino y se encarneció? ¿Para qué se encarneció el Dios Todopoderoso? ¿Para qué vino y mandó a su Hijo? ¿Para que continuáramos en pecado, que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Dice aquí la palabra de Dios que detienen con injusticia la verdad. Vienen a la iglesia, ponen escrituras y ponen todo tipo de cosas en las redes sociales. Se ven como los cristianos perfectos en las redes sociales, pero sus corazones lejos de Dios. Dice aquí el Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad. Él no respeta personas. No importa si eres predicador, pastor, evangelista, no importa cualquier religión que tú te dejes saber o declarar, no importa si cometes pecado, si andas tú, te ha revelado la ira de Dios contra aquellos que están viviendo una vida y deteniendo la verdad de Dios en injusticia. Mira lo que dice en el mismo libro. En el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Si tú vas a estar reteniendo mi verdad en injusticia, dice el Señor, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y vas a estar muerto mientras que vivas. Aplaudiendo, danzando, y Dios diciendo, yo no quiero nada contigo. Porque te dije, y te digo, y te digo, y no cambias. Nos regresamos a primera de Samuel 15 otra vez. Cuando lo tengan, digan amén. Versículo 23. Porque como de pecado adivinación es la rebelión. ¿Qué es adivinación? Brujería, en otras palabras, para hacerlos entender. Brujería es un encanto que te hace ver unas ciertas cosas que no son.
En otras palabras, manipulación. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Le vienes y le traes sacrificios al Señor. Vienes y ofreces ofrendas, pero no ofreces tu corazón. Esta palabra es dura para aquellos que están en rebelión. Porque hoy se está predicando pura comezón de oídos. Ahora nomás está diciendo, ven, no importa cómo vengas, Cristo te ama, Él te perdona y te levanta. Él no está para condenar, pero está para restaurar. Es el tiempo que la corrección empiece en la casa de Dios. Ya tienes 10, 15, 20, 30, 60 años en el evangelio, pero ¿hasta cuándo vas a seguir en ese pecado? Pero es que Dios está casado con una casa rebelde. Hasta se oye feo en mi espíritu de poder decir esta palabra. Porque Él quiere que su casa rebelde agarre la onda. Él quiere sanar la cabeza. Él quiere sanarte, ponerte el yelmo de salvación. Que no te lo quites. Que descanses en Él. El reposar cuando estés descansando, como dijo Eclesiastés capítulo 1 o 3, que dice que hay tiempo para divertirse, hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro, para vida y muerte, que esto, para allá. Hay tiempo para todo. Dios sabe cómo poner tu vida y cómo darte el descanso que necesitas tú y tu familia lo necesite. Él sabe cómo guiarte. Cómo a veces de repente mueve los biles y de repente tienes te sobra unos 200, 300 dólares. Órale, y te da el tiempo para que tú vayas y te goces con tu familia. Porque Él está, que la familia esté unida. Pero no, una familia anda allá, otra allá. Y luego todos vienen en la iglesia, todos a la iglesia, pero el hijo está... Hoy en día parece una capirotada de religiones en una casa. El hijo es musulmán, la hija es Buda, la esposa es católica y el esposo es pentecostés. Y todos están sirviendo al mismo Dios. Una casa rebelde. Dios está casado con una casa rebelde porque Él quiere que esa casa rebelde sea sanada de esa mente. Mira, dice aquí en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Que no vamos a ser uno como Él es? Uno. Y si estamos uno con Él, estamos en su reino. Y vamos a reinar con Él en el reino de los cielos. Pero si estamos rebelándonos, ¿vas a entrar al reino de los cielos con esa rebeldía? La rebeldía significa que en el griego y en el hebreo, separación de Dios. Dice el Señor aquí, porque como entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Dice el que no lo dice el pastor, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ve y no peques más.
Pero patitas, ¿para qué te quiero? Ahí llevas las patitas a la pista. Ahí llevas las manos a pelear. Ahí llevas las manos a fumar. Ahí llevas los labios a vituperar y a maltratar a tu marido y a tu esposa. Ahí llevas tus miembros a hacerlos los miembros de una ramera y luego quieres decirle, he pecado contra ti, solamente contra ti. Dios nomás está cerca de aquellos que tienen un corazón contrito y un espíritu humillado delante de Él. El pecado que Dios es ignorancia, que te va a decir, ven hijo, te voy a levantar. Él conoce los corazones, Él conocía el corazón de Saúl antes que le hablara. ¿Y qué pasó con Saúl? Aquellos que conocen la historia, mira lo que le dice en el verso, vámonos al capítulo 16 del mismo libro, 1 Samuel 16, versículo 1. Mira lo que pasó, mira lo que le dijo el Señor. ¿Qué dice ahí en el verso 1? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Pero nos está dando mandamientos en 1 Samuel capítulo, 1 Tesalonicenses 5 y 19 en adelante hacia los siervos de Dios, hacia la iglesia de Dios, aquellos que aman al Señor y temen a Jehová, que guardan los mandamientos, orad sin cesar, ama a tu hermano. Pero ¿hasta cuándo? Llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Qué dice allí? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Dice el Señor, ¿por qué sigues orando y llorando y clamando por alguien que yo ya he rechazado? Y hay gente, hay cristianos que están en ese punto y están en esta categoría de la Biblia. Acuérdense que todo está escrito para que nosotros aprendamos. Porque dice el Señor aquí, habiéndolo yo rechazado. Estás orando por alguien que yo ya no quiero nada con él y con ella. Y está muerto mientras que viva. Pero Señor, hay esperanza mientras que haya vida. ¿Sabías que después de que pasó esto, vivió 38 años más? 40 años más. Y estaba muerto mientras que vivía. ¿Tú crees que eso no sucede ahorita? ¿Tú crees que eso no te puede suceder a ti? No, yo siempre me arrepiento y le digo al Señor que no lo vuelva a hacer. ¿Te has podido pensar y analizar y examinar en tu vida si ya Dios te abandonó? Porque tú le dijiste la última vez que no lo ibas a hacer y ahora no, y lo hiciste inmediatamente después que dijiste que no lo ibas a hacer. Hay vida y muerte en el poder de la lengua. Tú le dijiste, Señor. Pero es que todos pecamos por cuanto todos pecaron tiempo atrás. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque su simiente permanece en él y no puede. Dice la palabra, no puede. He can't. He cannot sin. Y no puede pecar. ¿Cómo puede decir? Es que Dios está casado con una casa rebelde. God's married to the backslider. Is he really? Porque si vemos lo que está escrito en Jeremías capítulo 3, termina corrigiendo a su esposa. Regresa.
Y muchos no han regresado y no tienen deseo en regresar. ¿Sabes por qué no tienen deseo? Porque Dios ya se los puso en su corazón. Porque ya Dios escudriñó ese corazón y ese corazón dijo, no, no quiere nada por mí. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El pastor nos enseñó el año pasado que si no, ¿cómo se dice? Retenemos a vuestra salvación. Tu copa se le dará quitada y se le dará a alguien más tu lugar. Y aquí está escrito lo que le pasó a Saúl. Te puede pasar a ti. Isaías capítulo 1. Nos regresamos a Isaías. Pues capítulo 1, versículo 5 dice, es Isaiah chapter 1 and 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Por sus llagas, ¿qué somos? ¿Y cuál es la sanidad más importante que debemos de tener? ¿Y dónde empieza la sanidad? Porque yo puedo lidiar con enfermedades en el cuerpo, ¿verdad? No puede tolerar las enfermedades en el cuerpo, porque tenemos esperanza que va a pasar, ¿verdad? Si tienes una enfermedad grave, vas al hospital y el hospital allí te ayudan, hacen estudios y te dan medicina para mejorarte. Pero ¿quién te puede sanar de aquí? ¿Quién te puede sanar de la mente? Te van a agarrar y te van a poner en un asilo de locos. Te van a poner allí y te vas a quedar mirando a la pared. Te van a poner... ¿Ustedes han visto a alguien así? ¿Han ido ustedes a un asilo de locos? ¿No han ido a uno? Bueno, yo trabajé en la cárcel y yo he ido a un asilo de locos. Y está feo. Feo. Se hacen cosas a los cuerpos que no captas. Debe de ser un demonio que lo hace hacer esas cosas. Tienen que agarrarlos y tumbarlos y darle medicamento para que no se queden, para que no se lastimen. Tuve un caso en la cárcel donde estaba un muchacho que no le podías dar ninguna navaja porque le gustaba la sangre y cortarse. Y todos le dijimos lo estábamos tratando de enseñar cómo estar alrededor de gente. Y le dijeron a todos los presos, tengan cuidado con este preso, este sí está loco, este sí se corta. Por favor, tengan cuidado con los cuchillos. Le dijimos a los que limpian, a los presos que limpian, si ven un razor, agárrenlo y tírenlo. Creo que le quitaron, si no estoy equivocado, le quitamos todos los razors a todos, tenían que venir y pedírnoslo. De repente escuchamos en el radio, necesito asistencia. Salimos corriendo. Y que los que conocemos ese caso, cuando estábamos corriendo hacia ese lugar, ya sabíamos lo que estaba sucediendo. El muchacho había agarrado nomás un razor chiquito y empezó a cortarse así. Todo así como media pulgada se abrió. Y riéndose mientras que lo hacía. ¿Quién puede hacer a alguien hacer eso? Estamos viviendo una guerra espiritual. ¿Piensas que tú
con tu mentalidad carnal vas a poder destruir a un diablo que le puede hacer a un cuerpo eso, cortándose y riéndose. Tú tienes las armaduras para pelear contra una potestad de esa capacidad. ¿Puedes tú resistir al diablo cuando viene y te empieza a tentar con tu propia fuerza? Con el psicólogo y con el 12-step program y los programas, ¿tú crees que vas a destruir a un diablo de esa magnitud? Mira lo que le hizo a una criatura. En la palabra está escrito que lo mandaba y estaba al fuego y se revolcaba en el fuego. Dice aquí el Señor, toda cabeza está enferma. Estamos fallando como pueblo de Dios porque la cabeza, el pastor, está enfermo. El pastor quiere nomás solapar a las ovejas. No te preocupes, da tu diezmo y Dios te va a multiplicar. Quédate con tu dinero. Dame tu alma. Tu alma. Dame tu mente. Renovar tu mente. Renovarla. Y pones el yelmo de la salvación. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cuántos de aquí hemos oído muchos de nuestros parientes? O yo sé que mi mamá y mi papá nos decían, es que me duele la cabeza y me duele la espalda que tengo aquí. Porque te estás diciendo que tú estás malo. Muévete, empieza a mover y te garantizo que te va a quitar el dolor de cabeza. ¿Y cuántos han hecho eso? Que de repente andas todo malo y no te mueves y de repente te empiezas a mover, estás todo mareado, todo enfermo, pero te empiezas a mover un poco y a hacer algo en la casa, a limpiar o a hacer algo y de repente empiezas a agarrar energía, ¿no? Así como el hombre piensa, eso va a ser. Y así vas a estar, no, pues es que todos somos pecadores. Es que yo nunca voy a cambiar. Es que así somos los García, los Reyes y los Martínez. Así somos. Y pues al infierno te vas a ir porque yo soy una nueva criatura. Dice el Señor, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en la cosa sana. Lo que declara el Señor. Como un animal conoce a su dueño, pero mi pueblo que está hecho en mi imagen, un Dios perfecto, un Dios justo, no un Diosito, un Dios todopoderoso. Uno, cuando yo le dije a la luz que se haga la luz, se hizo la luz. Cuando yo le dije al agua, no entres a la tierra, y no se hizo. Cuando yo le soplé al hombre, hágase el hombre, se hizo hombre, no niño. Cuando yo le digo a la noche, llegaste aquí y se acaba la noche y entra el día y se hizo, eso yo lo hice. Yo hice a mi pueblo en mi imagen, en mi conocimiento, en mi sabiduría. Y vas a decir y te vas a comportar de esa manera. Casa rebelde. ¿Sabes cómo se gana? ¿Sabes por qué el Señor puso en Efesios capítulo 5 que esposos amar a vuestras esposas y esposas honrad a vuestros maridos? ¿Sabes por qué lo puso de esa manera? ¿Sabes cómo la única forma que te puedes ganar a alguien rebelde? Es por amor. Es con amor. ¿Y sabes cómo puedes honrar a aquel que te ama? Honrándolo. Así lo hizo el Señor.
Él nos amó en medio de nuestra rebeldía. Aún así murió Cristo, aún siendo pecadores. Aún así murió por nosotros. Cuando tú pones tu fe completa en Él y te das a obedecer la palabra en vez de dar sacrificios, entonces eres de Dios. Porque aquí nos enseña el amar a nuestras esposas. Es un ejemplo de lo que le hace Dios a la iglesia. Porque ¿cuántos de ustedes han sido perdonados por unos pecados que si ustedes dijeran todo lo que hicieron, se avergonzarían? Que solamente tú y Dios saben. Y aún así, Dios dice, ven. Después de todo lo que hiciste y has hecho, Dios dice, ven. Le dijo a Oseas, ve y cásate con una ramera. Ve, cómprala. La mujer se fue. Dijo, ve, cómprala. La que estás haciendo ya, esa es mi esposa. Así ha comprado a la iglesia con su sangre. El Cordero de Dios murió por vuestros pecados para que nosotros nos apartemos del pecado, no que continuemos en el pecado. Porque el punto es, mi hermano Jacob, que Dios lo bendiga, dijo, yo no me sé toda la Biblia, brother, pero una cosa sí sé, que tengo que presentar mi cuerpo santo delante de Dios. Y muchos cristianos tienen 30 años ni se saben cómo presentar esa escritura delante de Dios. De volada justifican su pecado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando uno camina en rebeldía, no me importa si tienes y prediques y has profetizado y lo que has hecho en el pasado, lo que has hecho, el Señor me usó en 1993 y yo profeticé. ¿Y qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Porque si dice Ezequiel que aquel que se regrese toda su justicia que ha hecho será olvidada. Todo lo que tú hiciste, no importa si lo hiciste en 1993, en el 1995, en el 2005, pero te regresaste a tu inmundicia. Todo lo que hiciste delante de Dios, lo hiciste en vano. Todos los días que fuiste a la iglesia, todas las oraciones y las peticiones que Dios contestó en tu vida, todo lo que tú sacrificaste por Dios, si te regresas a tu inmundicia, todo será olvidado. Todo. Pero todo. Y no hay remisión de pecado. Lo único que queda es indignación y muerte. Aquel que peca voluntariamente, dice la palabra en Hebreos 10, 25 y 26. No podemos decir que sabemos y conocemos a Dios sin haber obedecido lo que está escrito. No peleas la buena batalla de la fe. El pelear la buena batalla de la fe es porque tú has entendido y capacitado en tu mente y en tu corazón
que nada y nadie te puede separar del amor de Dios. Lo único que te separa del amor de Dios eres tú. Nadie te puede convencer a pecar, porque Jesucristo dijo, ¿quién me puede convencer de pecado? ¿Que tú no puedes declarar esa palabra en tu vida? No, eso es lo que solamente Dios, porque Jesucristo es el único perfecto. ¿Pero quién no vive en ti? Y si Él vive en ti, ¿quién te puede convencer de pecado? ¿Quién te puede convencer a pecar? ¿Que no dice si su simiente permanece en ti, no puede pecar? ¿Cómo Dios puede estar casado con una casa rebelde? He's married to the backslider. Change you. Está casado con la casa rebelde para cambiarte. Pero si no cambias, allí está tu carta de divorcio. Y el infierno es lo único que te va a quedar. Lidió contigo 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 años. Venías y venías, te hablaba, allá te ibas con los guainitos, allá te ibas con los fornicarios, allá andabas en los bailes, allá andabas todavía y venías a la iglesia, pastor, ora por mí. Venía la Pascua todos los años, el día de la resurrección, y venías, el pastor, ora por mí. Ay, yo sentí el Espíritu de Dios, me dieron los goosebumps. Sentí la presencia de Dios cuando estabas predicando, la sentí que me estabas hablando directamente a mí. Y lo recibiste, ¿y qué hiciste con él? Te regresaste a tu mugrero. ¿Por qué? Porque verdaderamente no amas al Señor. Alguien que ama al Señor. Todos dicen, no, a ver, ¿quién aquí está casado? Amas a Josie, brother. Cuando uno ama verdaderamente a su esposo y a su esposa, no importa cuánto te fastidia a veces, o hagan esas cosas que te irriten. Yo no voy a dejar a mi esposa, esa es mi esposa y ese es mi esposo, ese es mi gordo, ese es mi gorda. Pero nosotros, porque el Señor no te da el trabajo que tú quieres, el esposo, la esposa, los hijos, las peticiones de tus corazones, porque no te las da cuando tú quieres, ¿qué vas a hacer? Ay, no me gusta. Por eso dice la palabra, escudriña, lee lo que está escrito. Mira lo que dice aquí en el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. No hay nada bueno en la carne. Las obras de la carne son inmundicia, son adulterios, fornicaciones, lascivia, idolatría. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no hacemos las cosas del espíritu, de la carne. Nada de eso vamos a hacer, porque Dios nos ha sacado del pecado. Dios es espíritu. Y ese Dios ahora reina en ti para que tú vivas una vida y vida en abundancia, en la verdad. Dice aquí en el verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida para extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Así es lo que tú estás entregando y representando cuando vives en rebelión. Él estuvo casado con una casa rebelde para que cambiara por amor que tenía a esa casa de Judá, a esa casa de Israel. Los amó y dijo, yo quiero que sean uno conmigo. Y así vino Jesús, diciéndonos, enseñándonos lleno de verdad y lleno de gracia para que nosotros entendamos quién es Dios Todopoderoso, que te sostiene para que no caigas en pecado, para que no regreses a tu maldad, para que te libere de esa mente
cochina, esa mente que está llena de inmundicia, esa mente que está llena de maldad, esa mente que solamente Él te puede liberar. La enfermedad que está más grave en este día, hoy en día, es la mente, y ahí es donde el enemigo te está destruyendo. Por eso te dice: ponte la armadura de Dios, ponte el yelmo de la salvación, para que puedas pelear la buena batalla de la fe, que no andes caminando en rebeldía, que te puedas apartar y con la palabra de Dios, que es la espada de Dios, puedas cortar toda maldad. Puedas cortar la adicción, puedas cortar la cerveza, puedas cortar la fornicación, puedas cortar los deseos, porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Y la fe va creciendo de fe por fe y para fe, porque la fe que yo tengo en Cristo Jesús me lleva a la santidad. Si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare, orare y buscare el rostro de Dios y se apartare del mal, dijo Dios: yo te oiré del cielo y sanaré tu tierra. Pero la única forma que yo puedo sanar tu tierra, tú cambias. ¿Estás dispuesto esta mañana a cambiar? ¿Estás dispuesto a poner toda rebeldía? Porque hoy en día estos mensajes, el tener una casa de un marido y una esposa, o ser casados por muchos años de una esposa o un esposo y tener hijos y levantarlos en un lugar cristiano, ahora eso es extraño hoy en día. Si vas a ser rebelde, levanta bandera para Cristo, porque allí no hay derrota, allí hay victoria, y allí hay gloria y gloria en Cristo Jesús. Que te quieren quitarte la vida, mira, diles aquí: córtame aquí, porque para mí morir es ganancia para mí. Porque ya estoy muerto al pecado, ya estoy muerto a los deseos. ¿Estás dispuesto a quitar y a depositar toda rebeldía a los pies de Cristo? Aquí está Dios hoy, esta mañana, extendiendo su mano para que tú cambies. Tú fuiste desechado un momento en tu vida, pero Él te ha llamado por nombre. Él te ha llamado te ha llamado a Cotula para que tú vengas y cambies. Él te ama. Él dice que no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Él te ama, te ama. Capacita que tanto amor, que dice que en la plenitud de su amor cubre la multitud de pecados. Si tú vienes y te arrepientes y dices: Señor, no quiero nada de esto, Él es fiel para perdonarte. Fiel. Cuando venga esa tentación, cuando venga ese poder que quiera tomarte, que no lo puedas controlar, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Examina tu vida esta mañana. Examina tu corazón, si verdaderamente tú quieres vivir para Dios. Porque esta vida no es imposible, pero es difícil. Pero no es imposible. Porque con Dios todas cosas son posibles. Mi hermano, te animo esta mañana. Mi hermana, te animo que pelees la buena batalla de la fe. Porque Dios ya viene pronto. Y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, y una iglesia santa. No por cualquier marranada y cualquier ramera. Él te amó para que cambies. No te amó para que sigas en tu pecado. Un aplauso al Señor. Señor, te queremos dar la honra y la gloria esta mañana, Señor, por tu palabra. Que tu palabra penetre los corazones, Señor.
y que esta palabra corte, Señor, toda inmundicia y toda rebeldía. Que tu amor, Señor, llegue a los corazones para venir al arrepentimiento y al entendimiento y adquirir entendimiento, Señor. Toca, Señor, levanta y restaura esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen, amen.